soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. ¡Sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Un pueblo sin piernas, pero que camina. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Una pared, por favor, no la dejes. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Que el miedo no sirva para perderlo todo. Este lugar, peleando con el corazón. Columna vertebral en Radio Caput. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Un martes más en Columna Vertebral por Radio Caput. Todavía me estoy recuperando del pequeño infarto que tuve mirando el partido de la selección argentina. Pero bueno, hoy tenemos un... escuchá. Sí. Temón. Brillar en la camiseta, dentro de la cuna hasta el cajón, por Malvinas, por el... Qué grande. Bueno, la selección argentina, bueno, primero quiero saludar a mis compañeros que tengo en la mesa. Juana Gonzalo, mi compañera de programa. Siempre es un placer tenerlo a Nicolás Mairs de Encuentro Patriótico con nosotros, que hoy viene con una sorpresita también. Y después, bueno, vamos a tener también un Zoom con Miska desde Bolivia. Pero bueno, no quería no iniciar el programa hablando de lo que para mí representa la selección argentina y estos 11 jugadores de fútbol. En total son 26 que conforman la selección argentina, pero son 11 los que ingresan a la cancha. Que bueno, dan en cada partido por ahí alguna demostración épica de fútbol, de resistencia, de resiliencia, y se levantan ante la adversidad. Y yo, en lo particular, me gusta compararlo con el entramado social argentino, que a veces cuando estamos pisoteados, roto en 1000 pedazos, la sociedad argentina saca fuerzas de donde no tiene y se levanta nuevamente. Así que la verdad que sufrí bastante el partido, soy muy futbolero, quiero decirlo. Como decimos por ahí, partido tras partido, por favor que los egipcios respeten los rangos. El rey está en la casa. Lionel Messi dio vuelta el partido con 2-3 jugadas geniales y la Argentina pasó a cuartos de final y espera ahora a ver si es Colombia o Suiza en el próximo partido.
Pero bueno, después de haber dicho todo esto, después de contar mi alegría y euforia que representa el fútbol, algo que siento que une, más allá de las diferencias que uno pueda tener en diferentes puntos de la vida, el fútbol es algo que nos une, más allá que sea un deporte. Siento que es parte de nuestra cultura y que la verdad que estoy muy contento que la Argentina siga pasando partido tras partido. Así que ahora sí, compañera Juana, ¿cómo estás? Nico, ¿cómo anda? Muy ¿Cómo bien, andás? José. Hola, Nico, ¿cómo estás? Y bueno, es todo lo que dijiste es emocionante, sí, pero viste ese abrazo que necesita la Argentina, ojalá que sea algo que se perpetúe, ¿no? No solamente detrás de una pelota. La gente, vos la ves en la calle, está unida, se abraza, grita, contenta. No sucede así en otras cuestiones, ¿no? Qué sé yo, defender un jubilado, un trabajador, el trabajo en sí. Pero bueno, todavía queda eso. No sé si para bien o para mal, que solo quede eso, pero mientras esté esa chispa quizás nos contagiamos en otros ámbitos de la vida, en otros ámbitos sociales, y eso estaría más que bien. Nico, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes para ustedes. Acercate un poco así. Ahí está. Perdón. Genial, Nico. Muy buenas tardes. Bueno, yo la verdad espero que sea un mundial que todos podamos disfrutar de esta selección, porque al ritmo que vamos, dentro de 4 años probablemente nuestros jugadores formen parte de la selección de Estados Unidos, digo, al ritmo que vamos. Sí. Así que aprovechemos que si todavía. no metemos volantazo, este va a ser el último. Sí, Bueno, sí. bueno, sí. y también, más allá de la alegría en términos futbolísticos, quiero mencionar que en estos días se conmemoran los 49 años de lo que se llama el Día de las Corbatas. Sí. Compañeros y compañeras detenidos desaparecidos en la época de la dictadura cívico-militar, compañeros que se dedicaban a la abogacía y que en su gran mayoría defendían los derechos laborales. Así que también conmemorar ese día para esos compañeros que viven siempre en nuestra memoria. Pero bueno, Juana, como mencionamos anteriormente, tenemos un lindo programa bastante activo, Muy nutrido. Sí. pero Nico, antes de que ingrese nuestra entrevistada vía Zoom, comentanos un poquito qué tenés ahí, qué es lo que tenés ahí. Bueno, les traje y les doy de paso a cada uno de ustedes como obsequio Interregno, y traje un tercero para que si alguien de los que nos está escuchando le interesa y le gusta, si se comunica, no sé si lo quieren en formato sorteo o el que llega primero, pero hay uno más para regalar a alguno de los oyentes del programa. Es un libro que acabamos de editar, de publicar, Interregno, Teoría Política para la Transición. Es un libro que lleva mi autoría porque soy el que me tocó poner la tecla, pero sería absolutamente injusto y erróneo decir que es un material de elaboración individual, porque es la sintetización de una cantidad de debates que con una diversidad muy grande. Hay algunos mencionados ahí en los agradecimientos al principio, pero la verdad que el listado es mucho más grande, de compas que fueron parte de desarrollar debates que nos llevaron a sacar una cantidad de conclusiones, que están, si se quiere, expresadas en el título del libro, Interregno. Interregno es una palabra que es extraída de una de las frases más simbólicas de Gramsci para referirse en su momento al fascismo desde su prisión, donde la frase dice textualmente, cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, en ese interregno aparecen los monstruos. Después hay algunas traducciones que hablan de claroscuro en vez de interregno. Extraordinaria. Pero bueno, estamos en un momento donde hay muchos monstruos dando vuelta. Tenemos Milei, Trump, Netanyahu y podríamos, ¿no?, de la Espriella o Paz en Bolivia, que ya que va a haber mención en un ratito. Y el desafío que nos planteamos quienes fuimos parte de la investigación,
de la elaboración y al final, en la última etapa, yo en particular, fue tratar de entender qué está pasando en este momento donde las cosas parecieran funcionar de manera distinta. Y entonces la conclusión a la que fuimos arribando es que estamos en una nueva etapa. En los análisis tradicionales se suele hablar de que los distintos sistemas productivos, no, pues hay que salir de la pavada, eso de que pareciera para algunos que de los 40.000 años de historia que tiene el Homo sapiens sapiens, los 40.000 años fue capitalista, ¿no? El capitalismo tiene un par de siglos. Exactamente. Pero todos los sistemas productivos que hubo tuvieron dos momentos de auge, donde se transformaron en modelos o en sistemas productivos expansivos de crecimiento, donde generaban, con desigualdades, por supuesto, mejoras generalizadas, y tuvieron momentos donde sus formas de producción se estancaron y entraron en una etapa de decadencia donde solo lograron ser superados sobre la base de la emergencia de una nueva clase social. Para ir a lo más cerca, el feudalismo dejó de haber feudalismo cuando la burguesía tomó forma, tomó fuerza y emergió como la nueva clase social dirigente de la sociedad. Perfecto. Interrumpimos Sí, sí. un poquito que va a conectarse o ya está conectada Mishka. Hola Mishka, ¿cómo estás? Hola Juan, hola compañeros, qué gusto estar con ustedes otra vez. Bien, acá estamos con Nicolás, con José y yo esperando novedades porque eso es lo que necesitamos, que todos los martes o los martes que puedas nos estés comunicando desde Bolivia. Claro que sí, aquí, bueno, pasan los días, pero las cosas ya no cambian tan rápido como hace algunos días cuando teníamos las protestas en su punto más alto. Ahora cesaron las protestas, pero no el descontento. Lo que nos encontramos estos días es que con el anuncio del estado de excepción, horas después de haber llegado a un acuerdo con la COP, que habíamos hablado la anterior vez que yo estuve acá en Radio Caput, lo que logró el gobierno fue callar las protestas y fue que se detengan los bloqueos de carreteras, pero eso no implica que la población no esté descontenta con el gobierno, ¿no? Sobre todo porque recordemos que las protestas habían empezado por incumplimientos del gobierno de sus promesas electorales y por este giro a la derecha que hizo Rodrigo Paz tan marcado, ¿no? Por estas medidas neoliberales que empezó a tomar que no estaban dentro de su promesa electoral. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que la población sigue muy descontenta. Ha salido ayer una encuesta acerca de qué tan favorable o desfavorable está la gente respecto a la opinión del gobierno, y la desaprobación está alrededor del 61%, y ojo que esta es una encuesta en línea, o sea que no llega al campo, no llega al área rural más profunda, y la aprobación está apenas en un 31%. Con el restante que es indiferente, ¿no? Entonces ahí tenemos un claro síntoma de cómo es que la gente lo está tomando, y sobre todo porque quienes no estaban protestando, que son las clases medias en ciudades, sobre todo aquí en el eje, en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, son estas clases medias que en este momento no están encontrando combustible y que ven que, aunque los bloqueos se han levantado, la vida no ha vuelto a la normalidad que prometía el gobierno, ¿no? Que en este momento está haciendo muy difícil conseguir algunas cosas y que también se ha encarecido muchos productos, desde medicamentos, pasando por alimentos, muebles, todo, por esta falta de gasolina, esta falta de combustible y el alza de combustible que viene desde diciembre del anterior año, que fue uno de las primeras medidas de Rodrigo Paz. Mishka, este conflicto subyacente que mencionás es, digamos, única y exclusivamente de la clase media que estás comentando, o también se extiende al campo, a las personas que, bueno, que por su trabajo y para desplazar los productos que producen necesitan también combustible? ¿Y qué otro conflicto subyacente de descontento ves? Al menos podés observar. Claro que sí, Juana. No, como bien dices, es un conflicto subyacente que va transversal en toda la población, afecta aún más a quien vive del día, no solamente a la clase media,
me iba que incluso quienes podrían estar felices con que se hayan acabado las protestas no lo están porque eso no resuelve sus problemas, ¿no? Pero sí, el problema del combustible es un problema que nos está afectando a todas, a todos. Y lo que está pasando ahora es que Bolivia, lejos de llegar a una reconciliación que está propagandizando el gobierno, que uno ve la tele nacional estos días por el mundial o qué sé yo, y ve que está pasando la publicidad de las carreteras son de todos y los caminos son de todos y tenemos que reconciliarnos como bolivianos porque es el camino para volver, que lo que está pasando es que nos echamos la culpa los unos a los otros y aunque se meta presos, oye, también ha pasado esta semana que el gobierno, incumpliendo el acuerdo con la COP, ha tomado preso a un dirigente de la CESUD-CB, de los Ponchos Rojos, y esto nos da un muy mal síntoma y ha anunciado que va a empezar a poner juicios en contra de quienes han bloqueado los 50 días, ¿no? Entonces, eso ya es un síntoma de que va a empezar a incumplir los acuerdos sistemáticamente, como ya lo he estado haciendo un poco más por debajo de la mesa, esto ya es más claro, más público. Y bueno, vemos que aunque esté preso el compañero, siguen sin solucionarse los problemas estructurales del país, porque Rodrigo Paz sigue sin tener una solución clara a lo que está pasando, que es la falta de dólares, la falta de gasolina, y sigue sin tener realmente una idea de cómo gobernar el país, ¿no? Las personas que son puestas a disposición del Poder Ejecutivo, por decirlo de una manera, ¿por quiénes son defendidas? ¿Existe algún organismo como acá, Derechos Humanos? ¿Hay abogados que pueden trabajar libremente con ese tipo de personas detenidas? Sí, aquí tenemos una Asamblea Permanente de Derechos Humanos que debería estar pendiente de estas detenciones, que hay que ser honestos, durante los 50 días de protestas ha estado presente en muchas de las represiones, en muchos de los actos que se han venido dando. Sin embargo, cuando se detiene a alguien, no es tan claro su accionar. En muchos casos no se les permite la entrada a las celdas, en muchos casos no se les permite una entrevista con los compañeros que están detenidos, solamente se permite que entren en compañía de un abogado y por determinado tiempo, que suelen ser 5 o 10 minutos no más. Entonces ahí el accionar está mucho más Cortado, difícil que cuando sí. se trata de una herida, una represión o una acción policial fuera de la ley común, digamos. Nico, ¿tenés alguna pregunta, algo para hacer la Misca? No, yo primero saludarla y mandarle un saludo para Tupac y para todo el resto de los compañeros de ahí, porque Gracias. así se hizo el puente. Ya nos conoceremos personalmente en algún momento con los hermanos García Linera, nos conocimos hace unos meses atrás. Qué gusto. Ahí tal vez preguntar más por las perspectivas, porque yo interpreto que es lógico que frente a la extensión en el tiempo del conflicto se genera un cierto desgaste y hay presiones objetivas para la vida. Digo, hay que comer, hay que luchar, pero también hay que comer, y el que lucha tiene que comer, y entonces se dificulta y se desgastan los procesos. Pero si vos tenés la impresión de que va a haber una nueva oleada de protestas, o si pensás que el gobierno ya ha logrado generar las condiciones como para, más allá de que se mantenga el malestar, garantizar la gobernabilidad. No, para nada. Yo creo que estamos en una tensa calma, en una especie de cuarto intermedio, le llamamos acá, cuando las organizaciones que han determinado medidas deciden tener una pausa. Este es un cuarto intermedio un poco involuntario. Es cierto que el desgaste era muy grande y eso también lo habíamos hablado acá en Radio Caput, sobre todo en las ciudades y para quienes viven del día, sectores gremiales, sectores urbanos que realmente la tenían muy difícil, transportistas. Pero yo creo que estamos en un momento de resistencia pasiva, que lo que está pasando es que la organización continúa, pero no sale a la luz por la represión y por esta figura del estado de excepción zonalizado tan extraña que se ha instituido, ¿no? Sin embargo, y también escuchábamos comentarios de compañeros de la Tupac Katari, de la Organización de Campesinos de los Ponchos Rojos, que decían, es cierto que a las ciudades también hay que dejarlas respirar porque los compañeros han sufrido mucho, ¿no? Y eso es lo que decíamos, las clases populares urbanas realmente han puesto el cuerpo aquí durante los 50 días y sí estaban muy perjudicados, que en el campo hay otro tipo de organización que permite mayor duración de las protestas, ¿no?
Eh, pero yo creo que en octubre, cuando termine este estado de excepción, todos estamos viendo venir, perdón, algo mucho más fuerte, ¿no? Yo creo que la población ya está con un ímpetu de salir a luchar, de salir a resistir, de salir a no dejar que se le quiten los derechos, de salir a no dejar que se pongan leyes, que se impongan leyes que no nos convienen, que sabemos que las van a intentar instituir. Entonces yo creo que sí, que el pueblo está en pie de lucha todavía, que no está dispuesto a aceptar lo que el gobierno ponga, solo que el desgaste era muy grande y se había llegado un momento de una pausa ahí un poco terrible para ambos y de un empate que realmente no se podía resolver. Entonces yo creo que es un momento de una pequeña pausa técnica. Eh, Miska, cada vez que conversamos contigo y nos comentás la situación, eh, nosotros fuimos hablando por ahí que en principio, cuando nos llegaba la información por los medios de comunicación masiva, acá había como compañeros y compañeras que por ahí mostraban cierta euforia en decir, che, tenemos que hacer lo que está haciendo el pueblo boliviano y empezar a mover el avispero. Sobre todo se le reclamaba a la CGT, que es nuestra central obrera. Había algunos memes, por decirlo de alguna manera, que decía, che, pídanle a los compañeros bolivianos que le presten los huevos para hacer alguna medida de fuerza y salir a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Con el correr de los días, esa euforia por ahí se fue apagando un poquitito en relación a lo que venía mermando la protesta y que entendemos, como bien lo dijo Nico, el pueblo, más allá de luchar, tiene también que poder alimentarse y poder tener algunas condiciones dentro en términos sociales, de algunas actividades. Claramente no es abandonar la lucha, sino que están recuperando fuerzas en este estado de excepción que se puso hasta octubre. Lo que vos nos estás comentando ahora, por ahí nos da un aliciente que en octubre nuevamente volvamos a decir, che, miremos el pueblo boliviano nuevamente y decir que nos presten las pelotas, por decirlo de alguna manera, para tomar algunas acciones que nos están faltando a nosotros. Sobre todo lo estamos hablando por ahí sin querer faltarle el respeto a nadie, pero en términos de organización gremial, sindical, obrera, porque estamos perdiendo compañeros puestos de trabajo, estamos perdiendo compañeros y compañeras derechos en términos laborales, estamos perdiendo, lo dijo Nico antes de que vos ingresaras en el Zoom, la soberanía. Y la pregunta más concreta, ¿crees vos que desde Bolivia puede ser un puntapié inicial hacia lo que nos está faltando en la región para volver a organizar y dejar de ser el cuarto trasero o el patio trasero de los yanquis y de Israel y compañía? Totalmente, totalmente, compañeros. Yo creo que si por algo no renunció Rodrigo Paz en el punto más álgido de las protestas de estos 50 días, que fue por ahí del día 30 y pico, 40, fue precisamente por la presión internacional que le decía, si cae Rodrigo Paz, el siguiente va a ser Milei o el siguiente va a ser Noboa, ¿no? Entonces realmente los pueblos estaban viendo a Bolivia con cara de ellos nos están dando el camino y qué honor. Lamentablemente no hemos podido sostenerlo, no hemos podido lograr hasta el punto final, hasta la victoria final, pero yo creo que si por algo no renunció Rodrigo Paz es precisamente por esta presión internacional y también por la presión del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que le viene diciendo que tiene que poner las reformas y poner los ajustes que ellos quieren para lograr un préstamo. Entonces, Rodrigo Paz está contra la espada y la pared, como decimos acá. O cumple con el pueblo o cumple con el FMI. Y al sentirse apoyado por los gobiernos de derecha de la región, yo creo que él encontró la fuerza, por alguna forma de decirlo, y también digámoslo de verdad y digámoslo de frente,
también encontró el apoyo económico para resistir a los días de protesta, ¿no? Yo creo que en octubre podemos ver, aquí en Bolivia hay una tradición muy grande de protestas en octubre. Hay octubre rojo, octubre negro, octubre del 2003, octubre en los 90. Entonces, realmente yo creo que octubre, además, por esta fuerza simbólica, por esta fuerza moral que nos dan nuestros ancestros, que nos dan nuestros padres, también puede ser un mes muy fuerte. Y yo creo que Bolivia puede llegar a ser un faro dentro de todo este desastre que estamos viendo, que nos convierte, como tú decías, compañero, en el patio trasero de los yanquis, de Estados Unidos, del mismo Israel y de todo el establishment sionista, ¿no? Miska, te hago una pregunta. En algún momento de las conversaciones que tuvimos, donde vos comentabas la necesidad que tiene el pueblo de la renuncia de Rodrigo Paz, cuando hablamos de quién lo reemplazaría, si el pueblo tiene alguien en mente o si está surgiendo un líder, alguien que pueda cumplir ese rol. En esta tensa calma que vos mencionás, ¿es factible seguir trabajando al respecto o realmente se produce un impas en toda la sociedad y se queda un poco en stand-by? O se pierde directamente ese foco, ¿no? Que es el tener quién va a cumplir el rol, quién va a tomar las riendas del país, desde luego que con apoyo del pueblo, ¿no? No puede ser de otra manera. Claro. ¿Se tiene en cuenta eso o está simplemente que solo se quiere que caiga el personaje y qué pasa, cómo nos organizamos, ¿no? Porque bueno, también puede no ser un personaje, puede ser un consejo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, lo que hemos tenido en estos días de protesta ha sido una especie de consejo dentro de la Central Obrera Boliviana y coordinada con la Tupac Katari, ha sido obrero campesino, ¿no? Bien. Y ahí creo que hay que reconocer también, hablando dentro de la anterior pregunta que nos planteaban también, la fuerza del sindicalismo obrero que realmente no había salido de esta manera desde el 2003 aquí en Bolivia. Los fabriles, por ejemplo, estaban ahí adelante, los compañeros mineros estaban también en la protesta muy a la cabeza. Y yo creo que estos meses iban a ser de rearmarse, incluso dentro de esta organización. Yo creo que ese es nuestro más grande objetivo y también nuestro más grande reto, ¿no? Sí he visto que hay reuniones y sí he visto que hay intentos de rearmarse dentro del campo popular. Lamentablemente tenemos que hacerlo muy disimulado, muy tranquilo por este Claro. estado de excepción que uno no sabe, dentro de la ley está tan ambigua que incluso por omisión pueden abrirte una causa. Claro. Entonces está muy difícil. Y dentro de los acuerdos con la Central Obrera Boliviana, estábamos hablando también la anterior vez que se había sectorizado mucho en un intento del gobierno de realmente sectorizar la lucha y que nos separemos. Claro. Entonces, yo creo que sí he visto intentos y sí he visto acercamientos, por ejemplo, eso, con los sectores fabriles, con los sectores mineros, de articular un pliego petitorio, de articular un proyecto de país que queremos a futuro, y eso es lo que me da mucha esperanza. Yo espero que realmente podamos sobrepasar este momento que tuvimos de sectorizar la lucha y que podamos seguir adelante, porque lo que se ha visto en estos últimos meses era inaudito, no lo habíamos tenido en años, y veníamos de un momento en el que el sindicalismo y las organizaciones bolivianas estábamos tan fracturadas que había paralelas en todas. Y ahora hemos logrado unirnos y reconocer cabezas y realmente rearticularnos en torno a esta lucha, ¿no? Entonces yo le tengo bastante esperanza a la reorganización. Miska, tomando lo que nos mencionás y esta clase del gobierno de querer fracturar a la organización, comentan o hablan de lo que nos pasa acá en Argentina como ejemplo. Nosotros, el gobierno ha logrado, no solamente, no estamos hablando solo de Milei, sino que viene este proceso desde el 2016 en adelante, con un intervalo ahí en el gobierno de Alberto Fernández, con un intervalo ahí, vienen los medios de comunicación, la derecha,
vienen rompiendo el tejido social que hemos construido durante mucho tiempo, y por ahí con un movimiento obrero que tiene sus fisuras y que también tiene sus divergentes y paralelas, están como estirando y logrando que no podamos unirnos en una sola masa para reclamar en términos social algo mejor a lo que estamos atravesando. Por eso, más allá de que cada país tiene, ¿no?, su vida, su cultura y demás, ¿charlan o ponen como ejemplo a la Argentina con estas situaciones? De repente sería interesante hacer explícito el puente, ¿no? Y hablar Ujú. sobre Argentina ahora que estamos en esta etapa de reorganización. Se habla mucho de Argentina cuando llegan las noticias de Argentina, cuando hay una protesta grande como las que han tenido por las universidades o por el Garrahan, Ujú. o este tipo de eventos, ¿no? Cuando vemos los miércoles de jubilados, por ejemplo, cuando vemos esta unión de gente que se dio por las universidades, por ejemplo, vemos, realmente admiramos al pueblo argentino y su capacidad de unirse. Y al mismo tiempo nos pasa que con los compañeros del campo sindical, sobre todo, y del campo obrero, nos dicen, admiramos mucho a Argentina porque dentro de su lucha sectorial y dentro de su organización logran mucho. Es decir, tienen, sobre todo aquí se habla mucho de los comedores, sobre todo del apoyo escolar, de estos programas que se tiene. Pero lo que no entienden los compañeros es cómo precisamente se ha logrado fracturar tanto la lucha y que parece que cada quien está con su causa, ¿no? Que cada Ujú. sector tiene su causa, su lucha y no se juntan muy seguido. Paradójicamente eso es lo que nos está pasando desde hace algunos años. Entonces, de repente sería bueno hacer el puente explícito y empezar a pensar qué pasó en Argentina, qué nos está pasando a nosotros y por qué precisamente es importante no dejarnos fracturar, no dejar que venga estos miramientos entre sectores o no dejar que solamente el pliego petitorio sea sectorial, sino que logremos esto, tejer un proyecto común, ¿no? Bien, te comento que Nico nos decía hace un ratito, o nos daba la explicación del libro que nos está dejando, Interregno, en donde nos decía algo que a mí me parece sumamente interesante, entre lo viejo que no deja, ¿no? No Termina muere, de morir. Sí, y lo nuevo que no termina, de ¿no? nacer. Ahí está el medio donde aparecen estos monstruos, que creo que es donde están nuestros compañeros y compañeras hermanos de Bolivia, y donde nos encontramos hoy en día nosotros acá en Argentina. Y creo que estos puentes tienen que existir para evolucionar. Creo que nos necesitamos evolucionar como sociedades, porque algo nos está pasando. Así que como cada martes, queremos agradecerte la comunicación, el pantallazo que nos das desde Bolivia, con tu análisis, con tu mirada. Si querés acotarnos algo más antes de que te saludemos, Misca, y sobre todo para ver, entendiendo que octubre es previo a lo que va a pasar en noviembre en Norteamérica, y que eso lo va a tener Exacto. ocupado a Donald Trump, y por ahí no mire el patio trasero, y podamos empezar a hacer algunas actividades para decir bueno, queremos la patria grande con la que alguna vez se soñó, ¿no? Ojalá, ojalá se distraigan un rato y dejen de meter las manos en nuestras tierras. Sí. Aquí me gusta mucho esto que estaban comentando del libro y yo creo que justamente hemos estado reflexionando mucho estos días. Son tiempos muy diferentes, hemos llegado por caminos muy diferentes en Argentina y Bolivia a situaciones muy similares. Nosotros decíamos acá, tenemos que procesar y hacernos cargo y saber que somos hijos del proceso, pero que al mismo tiempo el proceso ha llegado a una etapa en la que no estamos en el Estado. Entonces, ¿qué implica eso, no? Creo que es importante hacernos cargo de nuestras decisiones, también pensar de dónde venimos, eso, agarrar nuestra historia de lucha con sus victorias y sus derrotas, cada pueblo, y empezar a tejer desde ahí, ¿no? Desde el qué queremos, hasta dónde queremos llegar y cuáles son las herramientas que tenemos desde nuestra historia de lucha.
Eso ante todo. Y muchas gracias, compañeros. Realmente en este Gracias tiempo a de vos. monstruos es un abrazo hablar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Miska. Gracias. Bueno, te despedimos y capaz que el próximo martes te volvamos a pedir A convocar. minutos de tu tiempo para que podamos seguir hablando cómo está la situación en Bolivia. Claro que sí, yo a la orden. Muchísimas gracias. Adiós. Bueno, Nico, creo que es sumamente interesante lo que debatimos, lo que charlamos, y nos estabas terminando de cerrar la idea de cómo nos vamos a parar de acá a futuro. Y yo después te quiero hacer algunas preguntas por ahí más puntuales, porque a veces creo que las soslayamos, pero no las preguntamos. Te voy a preguntar. Pregúntelo. Bien ahí. Lo que quiera. No, yo estaba, bueno, creo que fue las bajadas a tierra, lo estaba presentando tal vez un poco abstracto el libro, porque era el marco, pero creo que lo planteado recién por Miska, y la situación de Bolivia es algo que tiene bastante bajada a tierra, lo que está escrito acá. Sí. Pero yo siempre nosotros nos manejamos con la tesis de que el capitalismo, desde que se consolidó en el poder del mundo, Revolución Francesa, nunca hay un día exacto, siempre son procesos, ¿no? Pero se usan a veces fechas como para marcar más o menos momentos. Si se quiere, desde la Revolución Francesa había habido un intento con la revolución con lo de Cromwell en Inglaterra un siglo antes, pero Revolución Francesa mediante se empieza a consolidar la burguesía como la clase dominante y ordenadora del sistema productivo y del mundo, que no solo hay que entender que el capitalismo es un sistema totalizante, o sea, no solo ordena la producción, ordena la cultura, ordena la religión, ordena la moral, ordena los hábitos cotidianos de las personas, las percepciones del mundo, o sea, cambia todo, que eso incluso, bueno, ahora no me quiero adelantar, pero yo creo que más o menos hasta la Primera Guerra Mundial el capitalismo estuvo en una etapa expansiva. Podía desarrollar el sistema productivo, podía desarrollar lo que llamamos las fuerzas productivas, y vender un horizonte de universalidad, de integración universal para la humanidad. Yo creo que después de la Primera Guerra Mundial eso se agotó, porque justamente lo que cuando se entra en la etapa del imperio, del imperialismo, se da porque las burguesías nacionales necesitaban, para seguir subsistiendo, el capitalismo es necesariamente expansivo, necesitaba trascender fronteras. Si nosotros fuéramos 3 países y todos vendemos encendedores, y yo le vendía a los 3 de mi país, vos a los 3 de tu país, ¿qué haces con los encendedores que seguís fabricando? ¿Se los vas a querer vender a los míos? Yo se los voy a querer vender a los tuyos. Eso desencadenó, la muerte del archiduque, toda la boludez que nos venden, ¿no? La Primera Guerra Mundial fue un choque de las burguesías nacionales necesitando trascender las fronteras e internacionalizarse. Entramos en la etapa del imperialismo, donde el desarrollo tecnológico viene íntimamente ligado a la destrucción de fuerzas productivas. Piensen que la minería transicional se empezó a transformar en megaminería contaminante, hay una voracidad y una debacle de crisis ambiental que la padecemos cotidianamente, que a veces se habla medio del cambio climático, pero que es mucho más profundo y además irrecuperable, que necesitó durante todo el siglo XX destruir la fundamental de las fuerzas productivas, que son las personas. Necesitó matar. La Segunda Guerra Mundial tuvimos lo que se conoce como la época dorada, que fue la década del 50, 60 y 70, hasta la crisis del petróleo, el auge del keynesianismo, pero eso funcionó sobre la base de que había habido 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial y de que había habido una destrucción de telecomunicaciones, carreteras, fábricas, tendido eléctrico. O sea, el capitalismo solo puede tener una bocanada de oxígeno sobre la base de destruir, no sobre la base de construir. Bueno, lo que nosotros planteamos en este libro es que eso incluso ya se agotó, que estamos atravesando el interregno, que es una etapa nueva, una etapa, la última de las etapas de la decadencia del capitalismo, y que por lo tanto siempre lo tenemos que pensar en tiempos históricos, no biológicos. No estamos diciendo se cae el capitalismo en 2 años. No, pueden pasar 50 años, 100 años. Ahora, nuestro análisis es que
es la última de las etapas y por lo tanto las características de las cosas que vivimos hoy se van a mantener hasta que se acabe el capitalismo, que no necesariamente significa que se viene el socialismo o algo mejor, puede venir algo peor también. El feudalismo se acabó y se vino el capitalismo. Claro. Y que por lo tanto las herramientas con las que analizamos la realidad e intervenimos políticamente en la etapa anterior ya no sirven. Que por lo tanto cambian las cosas, cambian los esquemas de dominación. El capitalismo, por ejemplo, podía subsistir sobre la base de construir hegemonía, de construir, entre otras cosas, el ideario de que todo el mundo tenía un lugar dentro del capitalismo. Eso porque tenía una base material para hacerlo. Es como, yo tengo 3 sándwiches de milanesa acá, y digo, los 3 podemos comer un sándwich de milanesa. Ahora no hay 3 sándwiches de milanesa, ni hay 2, ni hay 1, hay medio. Entonces ya no los puedo incluir. En todo caso, en el mejor de los casos, lo que puedo hacer es administrar la miseria. Puedo partir medio sándwich de milanesa en 3 y nos comemos un pedacito cada uno. Eso es la base, lo estoy diciendo muy burdo, ¿no? Pero es la base material. Entonces, el capitalismo, cuando se cayó el muro de Berlín, pudo tomar una bocanada de aire porque logró extender los mercados en lo que era el bloque soviético, pero fue poquito porque, una vez más, es proceso, ya había penetración, entonces tuvo una pequeña bocanada y ahora entramos en una etapa que yo creo que tiene 3 características centrales, que es, por un lado, lo que nosotros llamamos el declinacionismo occidental, es decir, Occidente está en decadencia, por eso hay tanto... Defendamos Occidente, lo escuchamos a Milei, defendamos los valores judeos cristianos, el occidentalismo, lo escuchamos de muchos voceros de la OTAN, de Trump. Está Make America Great Again, en MAGA, de si lo tenés que hacer grande de nuevo es porque dejó de ser grande. Entonces están reconociendo que vienen en caída libre. Sí. Eso incluso hasta trae degeneraciones morales, ¿no? Porque está todo en decadencia. No es el poder, es una decadencia integral, totalizadora, y por lo tanto, no sé, yo escuché a Trump el otro día, no lo podía creer, pero uno escuchó tantas cosas de Milei que piensa que no es superable. Sí. Pero la otra vez lo escuché a Trump hablando adelante de unos cowboys, o no sé qué bosta era, ahí medio, y diciendo, y ahí veo en el público a mis 2 hijos, qué lindos que son, creo que me los voy a llevar y voy a hacer un trío con ellos. Sí, o sea, yo lo escuché. Yo pensé que digo, ¿será verdad es lo que estoy escuchando? Pero es de verdad, ¿no? Sí. Entonces uno piensa, es la decadencia. Esa es la expresión moral de la decadencia. Sí. Frente a ese declinacionismo hay algo que se interrelaciona, que es la emergencia del multipolarismo. Aparecen otras cosas, aparece Rusia, China, Irán, Turquía, Sudáfrica, etcétera. Aparecen otras cosas que tienen otra forma, no necesariamente productivas, pero tienen otros valores culturales, otras tradiciones, otras formas de gobernanza, de relaciones sociales. Aparecen otras cosas y aparecen en sentido ascendente. Por eso Estados Unidos, siendo el ejército más poderoso del mundo, se comió una paliza en Irán que está infinitamente lejos en cuanto a inversión económica y a desarrollo militar. ¿Y por qué se comió una paliza? Y porque uno viene en ascenso y el otro viene en descenso. Fue cuestión de las dinámicas. Frente a esto, la tercera tesis que planteamos es, bueno, ¿qué hace el imperio frente a su declinación y la emergencia del multipolarismo? Redespliegue. ¿Qué es el redespliegue? Es Rodrigo Paz, es Milei, ¿no? Entonces este sector del imperio que ellos se autodenominan continentalismo, dicen, ¿qué quilombo que tenemos en el mundo? Cabemos trinchera en algún lado, hagamos caos, caoticemos el mundo. Entonces es lo de Irán y toda la zona del Golfo Pérsico, el caos permanente, pero es Europa del Este. Trump no le sirve terminar la guerra a Ucrania, por ejemplo, como promete, porque necesita que haya caos. Es el caos que generó, que incentiva en las disputas entre India y Afganistán, es las disputas que generó, que hubo ahí unos fogoneos en su momento entre Tailandia y Camboya. O sea, necesita caotizar el mundo y para, digamos, distraer al resto, por decirlo de alguna manera, y cavar trinchera en Latinoamérica. Y cavar trinchera con De la Espriella, con Paz, con Noboa, con Milei, con lo más, con los monstruos del interregno. Entonces, si cambian, si esas 3 tesis son correctas, cambian las formas de dominación. Y al cambiar la forma de dominación, se empiezan a normalizar situaciones que antes eran excepcionales. Esto es una de las tesis planteadas en el libro, por ejemplo. Esto del estado de excepción que planteaba Miska de Bolivia. En Bolivia.
o del estado de excepción permanente que se atraviesa en Ecuador, o al que seguramente se va a ir en Colombia al poco tiempo de la asunción de la Espriella, o lo de Bukele en El Salvador, o a lo que está yendo en Honduras en este momento. Esa excepción deja de ser algo, antes era algo que era ocasional, que era momentáneo y que era cuando los esquemas de el esquema institucional y el despliegue hegemónico de la burguesía alcanzaba para sostener el poder, cuando se le iba un poco de las manos, por ejemplo, con la clase obrera argentina y la necesidad del golpe de Estado del 76, digo, el esquema de represión, fue porque después está el dibujito, ¿no? Que las guerrillas, los que metían bombas en los jardines infantes, todas esas pavadas que dicen que algún pelotudo se lo cree, pero que digamos, todos sabemos que... Sí. Ahora, el grueso de los 30.000 desaparecidos eran delegados obreros, fabriles, sí. Delegados... O sea, lo que fue un golpe para frenar, no le alcanzaba el esquema institucional democrático liberal para contener las demandas de la clase trabajadora. Dijo, no puedo dar más concesiones, venían dando concesiones porque había mejoras en las condiciones de vida. Dijo, bueno, hasta acá llegamos, garrote. Pero fue algo excepcional, duró 7 años. Excepcional, trágico, pero excepcional. No es que... el proyecto de Onganía, ese voy a ser presidente 40 años, yo creo que los yanquis se le deben haber cagado de risa cuando lo escucharon, porque todos sabían que era algo excepcional, era algo del momento para contener. Después había que volver a los canales normales. Lo que nosotros planteamos es que esa normalidad pasa a ser la anormalidad y la normalidad pasa a ser la excepción. Entonces, que lo que nos tenemos que preparar es para esquemas mucho más autoritarios. De hecho, el mundo está teniendo gobiernos con características mucho más autoritarias, más concentración en el poder ejecutivo. Yo, entre eso, a Milei no le voy a dar ningún mérito porque creo que es un pelotudo que no entiende dónde está parado, pero a quienes le digitan la política a Milei, creo que sí hay que darle el mérito de que entendieron que estamos en una etapa distinta y que quienes no entendieron terminan siendo nostálgicos de la historia y quieren, por ejemplo... el llanto tan repetido. Milei no respeta la democracia, o respete la ley que se votó en el Congreso, ¿por qué no la cumple? O hagámosle una demanda, o que para mí fue dolorosísimo por lo que me representa a mí desde lo simbólico, lo del Puente Porredón. Este 26 de junio se subió al Puente Porredón a realizar con una orden judicial que los autorizaba, o sea, nunca en la vida se me hubiera ocurrido ir a pedirle auxilio al Poder Judicial, pero bueno, no, es cosas de una etapa anterior, todo eso. Por lo tanto, necesitamos tener una política distinta que la que se venía teniendo, porque si el Congreso ya no sirve, entonces en algún momento capaz que vos tener una bancada poderosa de diputados, que además no la hay, pero si tener una bancada poderosa de diputados, capaz que era un contrapeso a los autoritarismos. Ya no va más, porque eso... ya no sirve, hay una concentración, y no es Milei, es un proceso generalizado que tiene que ver con la decadencia del sistema. Y hay algunos que se dan cuenta que estamos en esta etapa del enemigo. Creo que el más claro está viviendo en Argentina ahora, aunque no es argentino, que es Peter Thiel, que vino acá y que sueña con Grabois, que se junta con Grabois, por supuesto, y que sueñan con el postcapitalismo. Por eso decía, el capitalismo no necesariamente tiene una salida mejor, puede tener una salida peor. Peter Thiel es parte de la tecnooligarquía de Silicon Valley, y Elon Musk, Mark Zuckerberg, toda esa banda que piensan cómo va a ser el mundo, porque piénsenlo en algo tan simple como, de la mano del desarrollo tecnológico, el capitalismo vive del trabajo, o sea, necesita del trabajo de las personas. Sí. Hay alguien que es dueño de una fábrica y hay alguien que trabaja en las máquinas de esa fábrica. Y el capitalista gana plata por... Bueno, el desarrollo tecnológico está haciendo que cada vez sea más prescindente la clase trabajadora. Sí. Entonces ya Peter Thiel, por ejemplo, escribió un artículo este verano que dice que en el mundo sobran 2.000 millones de personas. Sí. Y que, bueno, hay que ver cómo se administra eso. Pero medio como que le da lo mismo, porque ya está tan deshumanizada esa tendencia que... si se mueren, si los matan, si se mueren de hambre. Y coincide con Grabois en que entonces a esa gente habría que darle un salario universal como una salida, ¿no? Total. Ahora, si la producción la empieza a hacer la inteligencia artificial, toda la industria robotizada y todo, ¿de dónde saca? O sea, lo que es esta etapa es una crisis de valorización del capitalismo, porque el valor a las cosas... si uno va, no al precio, porque el precio es fluctuante,
el valor en la economía se mide como las horas de trabajo que uno invierte en eso. Yo tengo una madera, le invierto, agarro un serrucho y unos clavos, le invierto 2 horas, hice una mesa. La mesa tiene más valor no por los clavos y el serrucho, tiene más valor porque yo le gasté 2 horas de trabajo arriba. Lo que hay es una crisis de valorización. No hay valor en las cosas, que no es lo mismo, repito, no es lo mismo que precio o plata física, que ya ni siquiera representa nada la plata, porque circulando en el mundo hay plata, billetes, dólares, yuanes, hay plata para comprar 10 veces todas las cosas del mundo. Todo, desde este micrófono hasta la última casa del mundo se pueden comprar 10 veces con la plata circulante. Entonces ya no es algo asincrónico completamente la realidad. Entonces ellos están pensando, bueno, no vamos a necesitar más a la clase obrera, ¿cómo mierda vamos a vivir después de eso? Pues ya no va a ser capitalismo. ¿Cómo vamos a vivir? Insisto, no son tiempos biológicos, son tiempos históricos. Lo puede estar pensando luego para sus hijos o sus nietos, pero están pensando en el post. Los que no pensamos en el post somos los que decimos, respeten la democracia, todo eso. No entendemos dónde estamos parados. En eso creo que el libro puede estar todo mal lo que diga el libro, no puede estar errado desde el título hasta el último punto. Pero lo que me enorgullece es que por lo menos intenta replantearse que algo está pasando y que entonces las herramientas que teníamos no sirven y que necesitamos pensar nuevas. Nico. Perdón si me... Igual vas a venir otras veces, pero de cuidado. Sí. Nos vamos a sacar Nico, las dudas. Encuentro Patriótico, el año que viene son elecciones nacionales. ¿Encuentro Patriótico va a participar de esas elecciones? Yo creo que es algo, puede ser que sí, puede ser que no. No creo que el destino de nuestro país dependa de un proceso electoral, porque incluso, imagínate la hipótesis más positiva. Nos presentamos, ganamos. Si no hay un movimiento popular organizado que banque la parada en las medidas que hay que tomar para defender la soberanía de nuestra patria, duramos 15 segundos. Entonces lo fundamental es el entramado que se arme por abajo, el nivel organizacional y la capacidad de movilización del pueblo. Porque además lo que nos está dejando Milei es tan trágico, tan tremendo. No sé, hoy salió la noticia que, por ejemplo, el viernes pasado hubo un buque de guerra británico que circuló por mar argentino. Si nosotros no pasó nada. Si nosotros somos gobierno, ¿qué le tenés que decir? Oiga, señor, por acá no puede pasar y tenés que hacer como los iraníes en el estrecho de Hormuz. No te queda otra. ¿Y quién toca el botón? ¿Quién tira? ¿Quién se la banca después? Porque todas las cosas esas son tira y afloje, hay vuelto, hay tensiones. Y hay monstruos uniéndose. Una boludez. Tenés que ir y tomar el Paraná, tenés que desconocer o de mínima congelar e investigar el esquema de deuda externa. La deuda externa argentina está hoy en 500.000 millones de dólares. Sí. Bueno. Y segunda, Nico. Si hay dos posibilidades presidenciales, que una es la derecha de Javier Milei y la otra el peronismo, ¿cuál va a ser la posición a tomar por compañeros y compañeras por ahí de izquierda, de Encuentro Patriótico, del movimiento obrero, que vos veas que ahí, viste, hay oscilaciones? ¿Cuál sería el posicionamiento? Mira, si me decís del movimiento obrero, yo creo que lamentablemente más de uno va a estar con lo peor de lo peor. ¿Se está trabajando sobre eso? Quiero ir, porque estamos justo con el tiempo, pero quiero que me des ahí tu mirada. Porque creo que nos vamos a encontrar con ese panorama posiblemente el año que viene. Es una posibilidad que nos encontremos con ese panorama. No tengo claro cuál sería el esquema del peronismo. O de los peronismos, porque puede terminar habiendo una variedad de listas. Por supuesto que el enemigo fundamental siempre va a ser la derecha, y entonces en eso siempre uno cierra filas con todo el mundo contra el... Ahora, el tema es hasta dónde la derecha también penetra en otros sectores, ¿no? Lo escuché la semana pasada a Guado de Pedro, por ejemplo.
recaliente por lo de la ley de tierras, la modificar la inviolabilidad de la propiedad privada, que entre otras cosas habilita la venta de tierra inescrupulosamente a extranjeros y zona fronteriza. Ahora, Guado de Pedro fue el lobista de Mecorot en su momento, fue el que le entregó el agua estatal de 12 provincias a una provincia israelí. Entonces, ¿viste eso de porque yo me pongo imagínate si vos hoy a la mañana te ponías la camiseta de Egipto, no te transformabas en egipcio, ibas a seguir siendo argentino. Claro. Entonces, yo me puedo poner la camiseta de popular, pero después todo eso se tiene que refrendar en el accionar político que uno tenga. Entonces, yo creo que hay que dejar de discutir personas. Es parte de la decadencia, igual no va a suceder, en eso soy escéptico, pero hay que dejar de discutir personas boludeces y hay que discutir las necesidades de conjunto de nuestro país. Yo veo al grueso de los gobernadores viendo cómo se salvan el culo en su provincia, al grueso de los intendentes, al grueso de los dirigentes sindicales, están todos pensando en su culo individual, es lógico, es parte de las características de la etapa. Yo creo que lo que va a ser fundamental es si nosotros como pueblo logramos trascender esos esquemas preexistentes, porque terminan siendo todos esquemas de dominación, porque, bueno, lamentablemente no hay horizonte por ese lado. Creo que primero es, el enemigo está en la Casa Rosada, hay que sacarlo, y después sentarnos a rever todo lo que vos nos estás mencionando, ya con un clima un poco mejor para discutir todas estas cosas, o al menos es lo que creo, es lo que pienso, y creo que así ahí vamos, por eso preguntaba el posicionamiento. Ojalá. Pero bueno, Nico, hemos llegado al final de nuestro programa, queremos agradecerte, nos va a quedar un libro que te agradecemos muchísimo para el próximo martes, hoy no tuvimos tiempo ni siquiera de mirar los celulares o ver si alguien nos mandó mensaje, lo dejamos para el programa que viene, te agradecemos a todos los compañeros y compañeras que quieran el libro, que nos escriban a nuestros celulares o a la página o manden el mensaje a Radio Caput y el próximo martes estaríamos entregando el libro Interregno de Nicolás Mair. Juana, un placer como siempre. Hoy con gusto a poco, más allá de Argentina, me quedaron un montón de preguntas para hacerle a Nico, pero bueno, lo vamos a tener otra vez, eso seguro. Bueno, como Nico... Les dejo una invitación, si puede ser, el jueves 16, no este jueves, el jueves de la semana que viene, a las 18 horas, en Solís 146 va a ser la presentación del libro. Ustedes lo están teniendo pre-presentación, así que dejo la invitación a la presentación. Perfecto. Buenísimo. Y nosotros te avisamos que el martes que viene vamos de 18 a 19 y si querés estás invitado para seguir charlando. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias Nico por venir. Gracias, es un placer como siempre. Compañeros y compañeras, que el miedo no sirva para perderlo todo. Vamos a Argentina el próximo sábado, nos toque quien nos toque. Como dijo el don Diego Armando Maradona, acá hay huevos. Hasta el próximo martes, compañeros y compañeras.